Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. También sean bienvenidos los que están allá atrás de su pantalla. ¿Y qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo? Ya no hace frío, ya estamos creo que en tiempo de calor, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos permite realmente todos estos climas. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde le damos gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted nos tiene con bien. Nos tiene, Señor, en este lugar reunidos una vez más como su cuerpo, como su iglesia, juntamente con nuestros hermanos que están, Señor, atrás de su pantalla. Bendice también a mis hermanos y que juntos, Señor, podamos realmente escuchar su voz. Estar atentos, Señor, a lo que usted nos quiere hablar en este día. Que sea su Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Señor, escuchar su palabra y poderla poner por obra. Que realmente sea su Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, Señor. Si aún hay un corazón duro que, Padre, tiene que ser transformado, usted lo haga, Señor. Que si hay un corazón, Señor, que está rechazando su palabra, que también usted esté obrando ahí. Señor, que sea usted quien nos esté enseñando y que esta palabra pueda ser de bendición, como lo fue para mí, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 6, el pasaje que nos tocó meditar el día de hoy, que es acerca de la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? No voy a leer todo, creo que algunos lo conocemos, pero en un momento vamos a regresar a este pasaje. Solo como introducción, hermanos, quiero explicar un poquito acerca de que si nosotros vemos el pasaje anterior, nos está hablando acerca de la misión de los 12 discípulos, ¿verdad? Podemos verlo ahí. ¿Qué hace? Jesús envía a predicar a sus discípulos. Entonces, si nosotros nos vamos hasta el versículo 30 de este capítulo, el título dice la alimentación de los 5,000, pero comienza realmente con la continuación del verso 13. Mire, vamos a ver esto. Dice el verso 7, primero voy a leer, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Dice el verso 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos brincamos al versículo 30, es la continuación de esto, hermanos. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Sí? Entonces, la historia de Juan el Bautista está en medio de esta historia de la misión de los 12. Está en forma de un sándwich, podríamos decirlo así. ¿Sí? ¿Por qué el autor hace esto? ¿Qué propósito tiene el autor con meter la historia de Juan el Bautista en medio de la historia de los 12? Y esto tal vez nos va a ayudar un poco a ver. El tema de hoy se llama el otro lado de la moneda, ¿verdad? Esta parte yo le llamé el otro lado de la moneda. Nosotros cuando giramos una moneda al aire, hermanos, siempre es como para escoger algo, ¿verdad? O sea, escoges esto o esto y ponemos cara o cruz y solamente nos toca un lado.
Pero un cristiano, hermanos, tiene que vivir las dos caras de la moneda. No podemos ser un medio cristiano, viviendo la mitad nada más, un lado de la moneda. Entonces vamos a ver cuál es el primer lado de la moneda, para después enfocarnos en el otro lado de la moneda. Sí, vamos a ir rápidamente, hermanos, al capítulo 3 de Marcos. 3, 13 y 14 es cuando Jesús llama a sus discípulos, dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Dónde se cumple esta palabra, hermanos? En el capítulo 6, en el que ahorita acabamos de leer, ¿verdad? Ellos predicando la palabra y echando fuera demonios, teniendo esa autoridad. Pero, hermanos, hay algo que Jesús está mostrando aquí. Aquí está mostrando los dos lados de la moneda, pero no es muy claro, o vamos a decirlo, es claro, pero el autor, o sea, Marcos, nos va a dejar más en claro en la historia de Juan el Bautista cuál es ese lado de la moneda que yo quiero ver. Entonces, hermanos, los envía primeramente ¿para qué, hermanos? Dice ahí el verso 14, enviarlos para predicar, dice aquí. Estableció a 12, ¿para qué, hermanos? Para que estuviesen con él. ¿Sí? Este es un lado de la moneda, hermanos. Este sería el primer lado, voy a ponerlo así. Para que estuviesen con él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Jesús para que sus discípulos primeramente le conozcan? Si nosotros leemos en el capítulo 4, versículo 11, mire lo que dice. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están, ¿dónde, hermano? Fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Después de llamarlos, va a hacer una separación. Y va a decir que unos están fuera. Pero entonces quiere decir que estos discípulos, ¿dónde están? Dentro. ¿Sí? Están dentro. Entonces, lo primero que hace Jesús es llamarlos y después los separa. La palabra de Dios o la parábola que él envió, la semilla, esa palabra fue para todos los terrenos. Eso no lo podemos negar. Pero después Jesús hizo una separación con sus discípulos, aquellos que le seguían. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué les dijo? Si estos permanecían ahí con Jesús, ¿por qué? Porque los apartó para que a ellos les explicara ¿qué? Las parábolas, les enseñara, que estuvieran con él. Entonces, si estos discípulos permanecían con Jesús, ellos iban a llegar a ser ¿qué? ¿Cuál es la última tierra que presenta? Una buena tierra. ¿Sí? Una buena tierra, hermano, que da el fruto. Mire, le voy a decir cómo dice aquí. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen. ¿Sí? Estaban con Jesús oyendo la palabra. ¿Y qué estaban haciendo? La estaban recibiendo. Y como consecuencia dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, fueron creciendo en ese conocimiento de esa palabra. ¿Quién está haciendo esto, hermanos? ¿Quién hace esto? ¿Quién los llamó? ¿Jesús los llamó? ¿Quién los apartó? Jesús. ¿Y quién es el que está diciendo
que ellos van a ser una buena tierra si permanecen con Él y van a ir creciendo. Jesús va haciendo esta obra. Ahora, Jesús les explicó esta parábola porque ellos dijeron que no lo habían entendido. Pero anteriormente les había dicho que también se les había dado el saber los misterios del reino de Dios. Y les va a mostrar 2 parábolas que habla acerca de esos misterios, hermanos. ¿Sí? Y es la parábola, ahí está en el versículo 26, parábola del crecimiento de la semilla. Y en esta parábola, ¿qué va a decir? ¿Sí? Solamente voy a leer los primeros versos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él, ¿qué?, sepa cómo. Hermanos, esto es los misterios. Que la semilla está sembrado en la persona y nosotros no sabemos en qué momento empieza a dar esa obra, o sea, empieza a brotar. Nosotros dormimos, nos levantamos, dormimos, nos levantamos, pero ¿no es cierto que muchas veces nuestra vida puede comenzar con que tal vez vengo aquí a la fuerza, pero después ya es un gusto venir a la iglesia? A lo mejor no me gusta leer la Biblia, pero hoy sí pude leer la Biblia. A lo mejor no me gusta venir todos los días, estar aquí, pero ahora siento el deseo de estar aquí. ¿Quién hace esa obra, hermanos? Jesús va haciendo esa obra en nosotros, sin que nos demos cuenta. Eso es que va creciendo en nosotros, esa semilla. Así es el reino de Dios, hermanos. Después les va a narrar una parábola más. Y esa parábola, hermanos, habla acerca de una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que después dice que crece tan grande ese árbol que aún las aves vienen y se anidan ahí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ese reino de Dios va creciendo, voy a decirlo en 2 formas. Ese reino de Dios va creciendo primeramente en nuestras vidas. Va a ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos obedecer a Dios. Así va a ir creciendo, hermanos. Pero también, ¿qué significa que dice que las aves vienen y también se anidan ahí? Hermanos, no solo es para nosotros, no solo es para nosotros, sino es para la demás gente. Otra gente necesita conocer de Dios y también refugiarse ¿dónde? En ese reino de Dios. Por eso, anteriormente les dijo, una lámpara no se puede esconder debajo de una cama. Y aquello oculto tiene que salir a la luz. ¿Qué es esto, hermanos? Que sus vidas, que lo que tal vez ahora yo, dice Jesús, los aparté para enseñarle a ustedes, eso no se puede quedar en lo oculto. Ustedes lo tienen que dar a conocer. Ahora ustedes, que el reino, esa semilla está creciendo en ustedes, ustedes lo tienen que dar a conocer a otros. No es para ustedes solamente. Hermanos, si nosotros nada más nos quedamos en esta parte sin llevar la palabra, es como si la luz la estuviéramos metiendo debajo de la cama. Entonces enseguida Jesús va a presentar 4 milagros, hermanos. Que estos milagros, ¿cuáles? Jesús calma la tempestad, Jesús libera al endemoniado gadareno. ¿Qué más?
libra a la mujer de flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. ¿Por qué estos milagros o estas obras de Jesús tienen que ir después de la obra que Él les presenta, lo que Él va a hacer en sus vidas? ¿Por qué? Para darles la seguridad de ¿qué? De quién es Él. Jesús es el creador de todas las cosas. Y por eso puede decirle a toda su creación: calma. ¿No nos presenta a unos discípulos incrédulos? Sí, a unos discípulos que aún no conocen a Jesús. Entonces era necesario que Jesús les mostrara quién era Él. Cuando libera a aquel hombre de esa legión, está diciendo: yo soy el que tiene la autoridad sobre Satanás. No hay un dualismo. No piensen que Dios y Satanás están en esa lucha. No. ¿Qué hacían los demonios? ¿No se inclinaban ante Él? ¿No le pedían permiso para meterse a los cerdos? ¿Quién tiene la autoridad? Está diciendo Jesús. Vean quién soy yo. Y después, a través de la mujer de flujo de sangre, más que un milagro, hermanos, para los judíos, el estar enfermo de esa impureza era estar en pecado, estar en maldición. ¿Y qué hace Jesús, hermano? ¿A dónde nos lleva el pecado? La inmundicia, ¿a dónde? ¿A dónde nos llevaba, hermanos? A la muerte. ¿No es cierto? Sí, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús con esta niña? ¿No la levantó? ¿No la resucitó? Sí, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy el que vine a solucionar tu problema. Yo soy el que vine a solucionar el problema que tú ibas a la muerte. Pero ahora yo traigo la solución y tienes vida eterna. Yo soy ese Jesús. Se está presentando con los discípulos, con aquellos que aún todavía no le conocían. ¿Y por qué tiene que presentar esto? Porque ahora ellos van a salir y hacer lo mismo. Necesitaban conocer quién es Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos estar con Jesús, conocer quién es Él. ¿Para qué? Para llevar el evangelio y poder compartir un evangelio correcto. Porque si no, hermanos, vamos a distorsionar ese evangelio y vamos a presentar a un Jesús que ni siquiera nosotros conocemos. Pero también hay otro problema, hermanos. Muchas veces aquellos que meditamos la palabra nos quedamos con este lado de la moneda. Cómodamente nos sentimos bien meditando la palabra, estando con Jesús, conociéndolo, pero nos olvidamos de aquella gente que necesita también conocerle. Entonces, por eso viene, ahora sí llegamos aquí, hermanos, el versículo 7, cuando los envía a predicar. Yo anteriormente les había dicho que Jesús había hecho una separación. ¿Los que están dónde, hermanos? Los que están dentro con los que están fuera, ¿verdad? Los que están dentro, ¿quiénes son? Aquellos que seguían a Jesús, sus discípulos. Pero entonces, hermanos, ¿a dónde los va a enviar a predicar? Para los que están ¿dónde? Afuera. Donde están fuera. Aquellos que todavía están bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Por eso se presentó Jesús como mayor que Satanás, para que sus discípulos pudieran confiar en ese Jesús. Y para ver esto, hermanos, en realidad nos está presentando la vida de Juan el Bautista como un modelo, voy a decirlo así, de discípulo que vivía los dos lados de la moneda. Juan no vivía a un lado, hermanos.
Solo voy a leer unos versos de este pasaje de Juan, pero voy a tomar otros pasajes para ver quién era Juan, un poco acerca de la vida de Juan. Y él tenía bien en claro a qué había venido. Mire lo que dice al principio. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Voy a saltar hasta el 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea, nos está diciendo el verso 14 primeramente, que Herodes oye la fama de Jesús. ¿Por qué la fama de Jesús se extendió, hermanos? ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban predicando, ¿no es cierto? Anteriormente ya lo leímos. Ellos salieron a predicar la palabra y entonces esa palabra llega ¿hasta quién? Hasta Herodes. Y entonces esa fama es extendida. Pero este Herodes piensa que ese Jesús, ¿quién es, hermanos? Juan el Bautista, ¿verdad? Miren qué imagen está dando Herodes a Juan. ¿La imagen de quién? De Jesús. Y yo hoy le quiero preguntar, hermano, ¿cuántas veces lo han confundido con Jesús? No respondamos, hermano. Enseguida, si nosotros vemos, nos dice por qué tal vez confundían a Juan con Jesús. Nos dice cómo él vivía. Dice el verso 20: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Miren cómo era este hombre. ¿Qué es una persona justa, hermano? De una manera sencilla, tal vez lo voy a decir. Una persona que actuaba de acuerdo a su identidad, de acuerdo a la identidad que él tenía como discípulo de Jesús, sabiendo el trabajo y la obra que él había venido, él se comportaba de esa manera. ¿Qué es una persona santa, santo? Alguien apartado para Dios, apartado del pecado, apartado de este mundo, que no busca las cosas de este mundo, sino busca las cosas de Dios. Yo no sé si usted sepa cómo muere Juan el Bautista, pero si meditamos hoy, creo que sabemos, ¿no? ¿Qué hacía Juan, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Juan? Predicaba la palabra. ¿No es cierto? Sí. Enfrentó a Herodes a su pecado. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Herodes? Tenía la mujer de su hermano Felipe. Entonces Juan le denunciaba ese pecado. O sea, le estaba sacando su pecado a la luz. ¿Sí? A la luz. Y por causa de esto, la esposa o la mujer Herodías quería matar. Le llega la oportunidad en la fiesta o en el cumpleaños de Herodes, cuando su hija baila para todos los invitados, les agrada que hasta Herodes le ofrece la mitad del reino. Pero mire cómo es el hombre. Está una gran cantidad de dinero, ¿no? La mitad del reino. Y está la venganza. ¿Qué prefiere el hombre? Vengarse. Esta mujer le aconseja a su hija y le dice: pide la cabeza de Juan. Y Herodes, ¿qué hace? Va y manda a decapitar a Juan. Y de esta manera muere Juan. ¿Cómo, hermanos? Como un justo.
¿Por qué? Por predicar el evangelio. Pero vamos a ver quién era Juan, hermanos. Vamos a Lucas, que es el libro que sigue, hermanos. Marcos, Lucas capítulo 1. Los papás de Juan el Bautista no podían tener hijos, vamos a decirle así. Entonces, un ángel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo. Nos dice así el verso 13, hermanos. Voy a leer del verso 13 hasta el verso 16. Dice así: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Me voy a saltar al verso 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Mire cómo vendría Juan, hermanos. Será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo antes de que nazca. Y hará volver a muchos del pueblo de Israel. ¿A quién? A Dios. Este hombre venía como un hombre importante, parece, ¿no? Pero él, ¿cómo se veía, hermanos? Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 1:19. Mire lo que dice de Juan. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué dijo él, hermanos? Yo no soy ¿quién? El Cristo. O sea, yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. Miren, aún Juan ni siquiera se comparaba con el profeta Elías. Y después dice: ¿eres tú el profeta? Si nosotros recordamos en Deuteronomio, Dios había prometido que vendría un profeta. Y a este profeta se refieren. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué dijo él? No. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Mire lo que está haciendo Juan. Hermanos, aquí Juan pudo tener la oportunidad para decir: yo soy Juan, que vengo de la tribu de sacerdotes, de la descendencia de Aarón. Yo soy Juan, el que antes de nacer estaba lleno del Espíritu Santo. Yo soy Juan, el que vendría como poderoso delante de Dios. Y yo soy Juan, el que haría volver a muchos del pueblo de Israel. O sea, casi igual que Jesús. Juan pudo haber dicho todas estas cosas, hermanos. Se pudo haber presentado como alguien grande. Pero sin embargo, ¿qué dice él? Nos dice el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire lo que está diciendo Juan de él. O sea, yo soy la voz de uno que clama. O sea, ni siquiera soy la voz, porque él era enviado ¿de quién? De Dios, hermanos. Y todos los profetas hablaban a través de quién, por medio de quién, o Dios hablaba por medio de sus profetas. En aquel tiempo, hermanos,
En la cultura, voy a decir así, judía, decían ellos, porque este pasaje lo toma de Isaías, ¿sí? Pero anteriormente mandaban a los siervos a que anunciaran que el rey venía. Y ellos estaban como para quitar todo lo que estuviera mal en el camino, para aplanar el camino, quitar todo lo que estorbara para que el rey pasara. Y esta es la forma que se está ocupando aquí con Juan. Él viene como siervo, con esa voz de parte de Dios, a anunciar a ese rey. ¿A qué? A aplanar el camino, a enderezar esos caminos, esas sendas, anunciando a ese rey. Pero hay algo más que él dice. Dice el 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien nosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. ¿De quién habla? De Jesús. Pero ¿qué dice? Es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire hasta qué punto está diciendo Juan. Antes, hermanos, cuando los judíos tenían esclavos judíos, para ellos no les era permitir lavar los pies de aquellos que venían en camino. Cuando las personas viajaban y venían a una casa, si yo era judía, como dueña de la casa, voy a decir así, y tenía un siervo judío, yo no podía poner a ese siervo judío a que lavara los pies de aquel que venía caminando. O sea, no se puede hacer esto. ¿Quién tenía que lavar los pies? Un esclavo que fuera gentil, no un mismo judío, hermano. Entonces, Juan, ¿qué está diciendo aquí? O sea, yo no soy ni siquiera digno ni de desatarle la correa del calzado de Jesús. No me considero ni digno de esto. Mire cómo es Juan. Vamos al capítulo 3, versículo 22. Hermanos, aquí todavía es cuando Juan vivía, y aquí hubo como un disgusto, voy a decir así tal vez, porque había discípulos del lado de Juan y había discípulos del lado de Jesús. Entonces, miren lo que dice. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, Jesús y sus discípulos estaban en Judea y Jesús estaba bautizando. Nos dice el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que esto es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, le están informando, mira ahora que él está bautizando, como que se estaban poniendo celosos sus discípulos de Juan. Pero ¿qué contesta Juan en el 28? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, yo solo vine a preparar su camino. Yo no soy el Cristo. Pero hay algo más que dice, hermanos. Mire, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, ¿qué está diciendo Juan aquí? Para entender este verso, también tenemos que entender un poco acerca de la boda judía.
se dice que había dos amigos del novio, o un amigo del novio, en este caso está hablando Juan de ese amigo del novio. En las bodas judías había dos amigos del novio que eran los que se usaban como intermediarios entre el novio y la novia, que les llevaban regalos hasta que esa unión se llegara a completar, ¿sí? Eran como un poco los intermediarios. Pero cuando se llevaba a cabo la boda, entonces se dice que los amigos acompañan hasta el cuarto nupcial, hasta que eso se llega a consumir. Ellos quedan fuera, y creo que esto hasta en los pueblos luego se ha escuchado, que los amigos están fuera esperando hasta que el novio como que alce la voz y diga como que pasó esa unión, llegó a esa consumación, ese matrimonio. Entonces dice que cuando el novio alza la voz, los amigos entran y como que verifican y salen a decirlo a todos. Hermanos, ¿qué está diciendo Juan? Mire lo que está diciendo. El que tiene la esposa es el esposo. O sea, ¿quién es la esposa, hermanos? ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia, ¿sí? El esposo es Jesús. Mas el amigo del esposo que está a su lado, o sea, hablando Juan el Bautista, dice, oye y se goza cuando escucha la voz del esposo. O sea, eso ha llegado a su final. Es tiempo de que yo me quite, de que yo me vaya, dice Juan. ¿Por qué? Porque ahora la esposa está con el esposo. ¿Y qué dice Juan? Este es mi gozo. Mi gozo está completo. ¿A qué vino Juan, hermanos? A llevar a muchos. ¿Con quién? Con el esposo. A predicar la palabra para que muchos estén. ¿Con quién? Con Jesús. Y cuando ese Jesús viniera y estuviera con su esposa, ¿qué hizo Juan? Se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque mi gozo ya está cumplido, dice Juan. Y dice el verso 30, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesús. Pero que yo mengüe. Hermanos, cuando Juan está diciendo esto, no se refiere solamente a que yo me haga pequeño, sino está diciendo es necesario que pronto yo parta, que yo muera. ¿Para qué? Para que Él crezca. ¿Cuál fue el gozo de Juan, hermanos? Haber llevado a muchos con el esposo. ¿Eso es nuestro gozo al compartir la palabra de Dios, hermanos? ¿Ese es nuestro gozo? Y no es solo eso, hermanos. Usted recuerda cuando nos dice, comenzamos a meditar Marcos, que dice cómo Él se vestía. ¿Cómo estaba vestido? Con ropa de camello. ¿Qué más? ¿Qué comía? Langosta, miel, ¿verdad? Nos menciona que Juan se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. ¿Qué nos da a entender esto? Hermanos, Juan había renunciado a toda una vida de comodidad. A toda una vida de comodidad. Pero muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad, de nuestra rutina, porque yo ya tengo mis días planeados, ¿cómo los llevo a cabo? No quiero ni siquiera salir de esa rutina para llevar el evangelio a otros. No es una vida de comodidad aquí, hermanos.
muchas veces vivimos como iglesia cómoda. Venimos cada domingo y nos acomodamos y salimos y vivimos de la misma manera. Cuando no sabemos cuántas personas se están perdiendo. ¿Por qué? Nos hace falta amor hacia la gente, hermanos. Nos falta realmente valorar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, que eso lo anhelemos y lo deseemos compartirlo. Quiero terminar con unos versos en Apocalipsis, hermanos. Vamos a Apocalipsis 11. Estos versos pueden parecer difíciles, pero en realidad no son tan difíciles, hermanos. 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, está hablando aquí Juan, pero no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Sí? O sea, le está diciendo que va a medir a los que están dentro del templo, ¿sí? Dentro, hermanos. ¿Se acuerdan que hicimos una división allá en Marcos? Unos que están dentro y otros que están ¿dónde? Fuera. Entonces va a medir a los que están dentro, pero mírenlo para los que están fuera, dice el 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, está haciendo lo mismo el autor. Está haciendo esa división de los que están dentro van a ser medidos, pero dice que hay otros que están fuera, y a eso se refiere el patio. ¿Pero qué van a hacer ellos? Van a hollar la ciudad. O sea, está hablando de los gentiles, de cómo vive este mundo. ¿Pero qué va a hacer Dios? Mira lo que dice aquí, el 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio, dice aquí. O sea, dice, y daré a mis 2 testigos. ¿Qué van a hacer? Van a profetizar. ¿Por qué la Biblia habla aquí de 2 testigos, hermanos? En el Antiguo Testamento se acostumbraba que si solamente iba una persona a decir que se había cometido algún delito o algo, no se le podía creer, sino tenía que ser 2 testigos que tenían que ir. Es como tal vez la costumbre también de nosotros. Cuando hay un casamiento, se necesitan testigos, ¿no? Entonces, estos testigos, ¿qué van a hacer? Van a llevar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que están fuera, a este mundo. Entonces, dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra en toda plaga cuantas veces quieran, dice aquí. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién nos está trayendo el autor de Apocalipsis? Aquí. ¿Quién fue el que cerró a los cielos y que no lloviera? Elías. ¿Sí? Elías. Él fue el que hizo descender fuego del cielo. Elías, el profeta Elías. ¿Y quién fue el que abrió el mar y mandó las plagas? Moisés. Ajá. Entonces nos está trayendo en recordatorio que a todos los profetas que predicaron la palabra, que anunciaron la palabra. ¿Sí? Hermanos, aquí está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros como testigos. Pero mire lo que enseguida dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, aquí cuando se refiere a la bestia, esto es este mundo, hermanos. Ellos, por compartir la palabra,
¿qué va a pasar con ellos? Van a morir. Muchos de ellos o muchos de nosotros vamos a morir. ¿No le pasó así a Juan el Bautista? Sí. Herodes, ¿qué representaba? ¿No este mundo? ¿No se enfrentó ante este mundo? Sí. Entonces, mire lo que dice el verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire lo que está diciendo. Al ver muertos a estos profetas que Dios había mandado, ¿qué está diciendo? Que este mundo se va a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque este mundo había sido atormentado con lo que esos profetas estaban anunciando. ¿No era incómodo para Herodes y su mujer escuchar a Juan que estaban en pecado? ¿No era para ellos un tormento y por eso querían matarlo? Sí. Y está diciendo exactamente lo mismo. Pero hay algo tan hermoso aquí, hermanos, que son los versos que quiero llegar. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí Dios? Pero después de 3 días y medio, entró espíritu en ellos. ¿Y qué hizo? Está hablando de la resurrección, hermanos. Que aunque nosotros muéramos por predicar la palabra en este mundo, nuestra muerte, hermanos, no es eterna, sino que dice: vamos a resucitar, vamos a ser levantados, vamos a tener la vida de Dios. Dice que el Espíritu de Dios entró en nosotros y ¿qué hizo? Nos levantó y todos nos vieron. Los enemigos vieron eso. Dice que escucharon una voz que les dijo: vengan acá. Y ellos subieron en una nube. ¿Qué es esto? Llegaron a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Hermanos, tenemos la vida de Dios segura. Aunque nuestro cuerpo en esta tierra muera por predicar la palabra, tenemos una vida segura, la vida de Dios. Vale la pena, hermanos, escoger la cruz. Realmente que escoger nuestra comodidad. Es tiempo, hermanos. Es tiempo realmente de dejar nuestra comodidad y decirle al Señor: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque muchas veces estamos cómodos con un lado de la moneda, conociendo a Dios, conociendo a Jesús. Pero Jesús está diciendo: tienes que ir y predicar. Pero muchas veces ni siquiera tenemos el valor, hermanos, para hablarle a las personas que están alrededor nuestro. Sé, hermanos, que hemos dicho que es bueno compartir con nuestra vida, con nuestro testimonio. Eso no lo quitamos. ¿Por qué? Porque eso es nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Tenemos que anunciar el evangelio de esta manera. Pero es tiempo de también abrir nuestros labios y proclamarle a aquellos que estén cerca. Y esto, hermanos, lo comparto por mí, porque Dios me habló a mí primeramente. Cuando llegamos esta semana que yo estuve en esa debilidad que Dios me permitió por causa del COVID, hermanos, yo le dije al Señor:
porque yo tuve una actitud muy parecida a aquellos que querían correr a Jesús de su lugar, de los gadarenos, por haber tenido pérdidas, porque ellos perdieron todos sus cerdos, ¿sí? Perdieron muchos cerdos. ¿Y qué hizo la gente de ahí? Quiso correr a Jesús. Sí. Quiso correr a Jesús. Lo echaron. Pero yo me comparé con esa actitud. ¿Por qué? Porque antes yo le había orado a Dios y le había dicho: Señor, usted dígame a dónde yo tengo que ir con este malestar que yo tengo. Si con un dentista o con un médico general. Yo quiero ser guiada por usted. Entonces los dolores eran muchos en las encías que yo me fui con el dentista, pero este dentista no me ayudó en nada. Y yo perdí realmente ahí parte de mi economía. Y yo salí molesta de ese lugar. Y yo le dije al Señor, yo salí molesta, pero en realidad salí molesta con el Señor porque sentí que tal vez no me contestó lo que yo quería que me contestara. Y cuando yo llegué a ese pasaje, Él me decía: esta actitud tú tuviste. Por tener esa pérdida, yo estaba molesta. Yo me sentí mal de tener esa actitud, hermanos, que yo le dije al Señor: yo me voy a detener, hermano. Yo me voy a detener, Señor. Yo no voy a estar aquí al frente. Yo no voy a estar con los niños. Yo me quiero detener y quiero aprender más de ti. Quiero estar contigo. Quiero conocerte más. Solo quiero dedicarme a aprender y a que mi fe crezca. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Qué le dijo al gadareno cuando quería seguirlo? Señor, le dijo el gadareno: déjame estar contigo. Y el Señor le dijo: no, es necesario que tú prediques. Es necesario que tú les digas a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué está diciendo Jesús, hermano? ¿Jesús no quiere que estemos con Él? Sí, pero también Jesús está diciendo: hay trabajo por hacer. Hay un trabajo que debemos cumplir, y es el de predicar su palabra. Estos discípulos no fueron preparados tal vez del todo, pero ¿qué compartían? El arrepentimiento de pecados, que hay un Salvador, que hay un Jesús que ha venido a solucionar el problema del pecado. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche le agradecemos por su palabra, Señor. Gracias porque usted es bueno con nosotros y nos habla para que cumplamos su propósito, para cumplir su voluntad. Pero, Señor, ayúdenos a poder hacerlo. Ayúdenos, Señor, a que realmente no lo hagamos con un beneficio propio, pensando en nosotros, pensando solamente en mí, en que me van a rechazar, teniendo temor. Si tú nos estás diciendo que no temamos, nos estás advirtiendo lo que tal vez es llevar el evangelio, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena llevar el evangelio a otros. Danos el valor para poder, primeramente, Señor, desprendernos de nuestra comodidad, de nuestra rutina. Denos el valor para poder hacerlo, pero denos amor hacia los demás para poder llevarles el evangelio, Señor. Y guíenos a cada uno de nosotros cómo tenemos que hacerlo, Padre. Guíenos, Señor. Tenemos familia que no te conoce, tenemos vecinos que no te conocen, que tienen necesidad de ti. En el trabajo,
Hay mucha gente que anhela buscarte, pero ¿cómo van a conocerte si no hay quien les predique, Señor? Hay mucha gente que tiene hambre y sed de ti, pero muchas veces tus hijos seguimos encerrados en una congregación cómodamente. Muchas veces seguimos, Señor, encerrados en una congregación, sintiéndonos bien porque tenemos solamente una comunión contigo. Ayúdenos, Señor, a ser como Juan el Bautista, a cumplir nuestro papel, a lo que hemos venido, renunciando a todas nuestras comodidades para llevar tu palabra. Gracias le damos, Señor, y le pedimos perdón. Perdónenos, Señor, porque tal vez solamente habíamos estado viviendo una vida, un lado de la moneda. Pero ayúdenos a cumplir esa vida completa en usted, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.